¿Estás de acuerdo con que se levante la utilización o la obligatoriedad del barbijo? Jorge. Primero, ¿cuál es el escenario? El escenario es baja continua de casos, tenemos 10 veces menos casos y una campaña de vacunación que en los últimos 2 meses avanzó muchísimo. ¿Es un escenario de mayor tranquilidad? Sí. ¿Estoy de acuerdo con la medida? No. ¿Por qué estoy no? de acuerdo con la medida. Justifícala. Justifícame el no. Estamos en un escenario de circulación de la variante Delta limitada, 400 casos en el país. Avanzando en Brasil la variante Delta, Río de Janeiro es todo variante Delta. En Chile en 5 semanas pasaron de 5% de variante Delta a un 60%. Acá tenemos 5, ¿no, Jorge? Acá sí, en Argentina. Acá tenemos 400. Hay circulación, pero hay la circulación acotada. 5%, claro. Ah, sí, más o menos un 4 o 5%. Pero no avanza acá, Jorge. Hasta ahora no ha avanzado. Hasta ahora no ha avanzado. Pero ha avanzado en todos los países. ¿Qué tenemos de particular? Ahora, ¿por qué no avanza? Porque hubo una restricción muy importante de las fronteras. Muy importante. En Gran Bretaña, en Reino Unido, 40.000 personas viajando de Reino Unido a la India cada mes. Y así se metió en abril. Acá hubo una restricción de fronteras que permitió retenerla más. Pero a ver, más que el barbijo, con lo cual no estoy de acuerdo, porque además implica una señal, la pandemia ya pasó y eso no es verdad. Esa es la señal que quiero hablar con López Murphy. Con Sí, en realidad se pudo, no sé, digo, lo que quiere decir, doctor, es que se pudo haber hecho la apertura idéntica a lo que se propuso ahora, pero con barbijo. Con barbijo, y a mí hay 2 medidas que me preocupan mucho más que el barbijo. Primero, la habilitación en espacios cerrados. Sí. ¿Una discoteca? Una discoteca, Boliches. 1000 personas habilita y la ciudad 4000 personas. Ambos casos O yo sea, no estoy de ¿es acuerdo. peligroso para vos eso? Sí, muy peligroso, porque los grandes eventos de contagio pasaron en Pero ámbitos fíjense, cerrados. después vamos a... O sea, está bueno charlar con el doctor, pero en estas placas sí tenemos que habilitan al 100% el aforo de actividades bajo techo, Sí, digamos, sociales, por ejemplo, claro, deportiva. O sea, sociales. Boca en básquet puede llevar 6.000 personas a la Bombonerita, Sí. está repleto bajo techo, que sin aire que circule, y tiene que llevar el 50% A la en un lugar al cancha. aire libre. O sea, es lo que tal vez... ¿Qué piensan los invitados? Hablo con López Murphy, con Laura, y también preguntarte esta decisión de que se den clases los sábados en provincia. Vos, además de legisladora, sos profesora, ¿no? Así es. Ricardo, te pregunto, o sea, a ver, como hombre de la política, ¿estás de acuerdo con las medidas? ¿Crees que son netamente electorales o tienen basamento científico? A ver, yo creo que si bien ha subido la vacunación, todavía para alcanzar los niveles que alcanzaron en Chile y Uruguay estamos distantes. Yo creo que lo más sano que había para hacer desde hace mucho tiempo atrás era subir al máximo el nivel de vacunación. Yo creo que eso es el mejor mecanismo. Me parece que las medidas al aire libre hace mucho sabemos que tienen... No hay mucho riesgo. Yo sería cuidadoso en el resto, eso lo digo, pero me parece que miraría qué está haciendo Uruguay, qué está haciendo Chile. Siempre mis parámetros ¿Y qué están haciendo Uruguay y Chile? Bueno, yo diría que ellos han sido muy cautelosos en todas estas medidas en general, pero con un altísimo nivel de vacunación. Es decir, la diferencia con nosotros es que el nivel de vacunación... Pero acá el nivel de vacunación ahora es alto, hay más de 60 y pico No, de pero vacunas. con 2 dosis, 42. Pero digo, los ellos dos están arriba últimos de meses, 70. sobre todo los 2 últimos meses fueron muy Ellos están exitosos arriba y de multitudinarios. 70. Nosotros estamos en 40 y pico en la Nosotros segunda tenemos Pero es muy 44 con 2 dosis, Sí. perdón, y 64 con una dosis. dosis. Laura, Están arriba de 70. Hoy. a ver, Laura, ¿qué decías? Nosotros tenemos un altísimo nivel de vacunación con al menos una dosis. A diferencia del caso de Uruguay y de Chile, es que la mayoría de las vacunas que se utilizaron en Argentina Más tienen, efectivas, además. con una sola dosis, una Claro. cobertura altísima. Total. Por eso, inclusive, en otros países se están tendiendo a una tercera pero- dosis para Acá llegar a ahora, las dos pero, nuestras. chicos, pará, Pero- En ven, Chile, Pero porque para- es para- información, en para Chile con las terminar 2 la dosis... idea. Dale, Laura. Me parece que hoy, día de la primavera, ¿no? Fue un anuncio muy importante que tiene que ver, por una parte, con un éxito en la vacunación y por otra, con una necesidad real como sociedad de ir avanzando en la reactivación Pero, económica, Laura, en déjame, retomar porque las actividades sociales, Vos lo ves, pero pará. sosteniendo una parte de los cuidados. Déjame repreguntar. Yo creo que la ministra fue clara. Déjame repreguntarte. Sí. Vos crees que fue exitosa, pero eso es una definición tuya, es una mirada tuya. No sé si el resto está de acuerdo con que fue exitosa. Pero la Ale, vacunación. llévalo a esto. ¿Para vos llévalo- fue exitosa?
Para mí, claro que sí. Pero, ¿Para perdón, ustedes fue exitosa? No, pero vayamos Sí. a ver, pero no pasa Sí, por... para Diego también. Pero no pasa por... ¿La campaña de vacunación? La campaña de No, vacunación no, fue sí, exitosa. sí. Pero no estamos hablando de las restricciones, la campaña de vacunación fue exitosa. Pará, Te digo más. de a uno, Falta. chicos, pará. Laura Velasco nos abre esta puerta. Para Sí. ella dice que la campaña de vacunación fue exitosa y Brancatelli lo mismo. Sí. ¿Vos pensás que fue Para exitosa? mí la vacunación hoy avanzó mucho, pero tardamos para llegar a este número una barbaridad, con Ginés y todo ese sainete. Tardamos muchísimo. No fue exitosa entonces. Tardamos mucho, ¿no? Para vos, Claudio, ¿fue exitosa? Estamos en mayo a vacunar. Estamos todos ¿Cómo locos. mayo? ¿Mayo de cuándo? Se nos murieron más de a vacunar en 115.000 forma, sí. argentinos. Y voy a decir algo, porque la verdad que llegamos a un número muy interesante de vacunación que bajó hace 2 semanas. Ustedes sabrán que bajamos de 400.000 a 280.000. Ayer 130.000. Y ni hablar los fines de semana. Que Cada vez menos prácticamente- estamos vacunando. Yo me no vacuné el más, domingo menos. y estaba Es un número alto, lleno de pero gente, estuvo muy bien. todos muy Está contentos tan y bien agradecidos. Está bien, pero pará, porque está bueno esto de debatir. Porque No, hoy, para que se Laura, haga. hoy, Tenemos la cobertura más alta de América Laura, Latina. la discusión en redes sociales La más hoy, alta de América Latina. la discusión, por lo menos en redes sociales, y nosotros le damos bastante bolilla a lo que se dice en redes sociales, por lo menos en Twitter, creo que nos hacemos eco de lo que Obvio, pasa ahí. miramos. Muchas discusiones ahí las seguimos acá o salen de acá y se siguen ahí. La discusión era, estos del gobierno, decían los que no son básicamente seguidores del gobierno, hoy levantan todo, se terminó la pandemia porque necesitan juntar voto y quieren comunicar con un día para el otro, se termina. Era la sensación que había Son en los redes mismos, sociales. Ale, son los mismos que Ale. Antes decían, nos tienen encerrados a todos. Pero digo. perdóname, fíjense, perdóname, pero Perdón, perdón. fíjense, No, tenés perdón. razón, Laura. La verdad, también. la verdad Chau, es que Martincito. creo que tenemos que ser en esto sumamente responsables, porque de ninguna manera se está planteando que se levantan todas las restricciones. Lo que se plantea es una mayor apertura que tiene que ver no solamente con el nivel de vacunación, sino con la baja concreta en todas las jurisdicciones del país de los contagios, de las internaciones. Entonces, hemos demorado la llegada de la Delta, la hemos controlado. Entonces, creo que todo eso ha sido exitoso. Entonces, es importante, sin dejar de tener en cuenta los cuidados, porque el barbijo se va a seguir utilizando en los espacios cerrados, en el transporte ¿Estás de acuerdo con público. Kicillof que dé clase los sábados? Más de una vez, en distintas jurisdicciones del país, se ha planteado abrir las escuelas los sábados para recuperar una parte de la presencialidad. Dijo I-O igual. Sí. Tendrían que abrir I-O. sábado, Es domingo, algo Laura? feriado necesario para recuperarlo. evaluar. ¿Estás de acuerdo o no? Si lo hicieran en, no solo Kicillof, si lo hicieran más de una jurisdicción con un objetivo concreto y planificado, me parece muy ¿Te bien. parece bien? Ahora, Para, Martín, dame lo económico porque quiero rebotarlo con López Murri. Ayúdame allá. Dale, tranquilo. No, dale vos, porque quiero preguntar si esto también no es económico. Hay mucha gente ahogada económicamente, gente dueña de boliches y un Sí, montón obviamente. de lugares, o sea, Sí. salones de fiestas. ¿Cómo Obviamente. es un casamiento hoy? ¿Puedes meter cuánta gente un casamiento? libre. Bueno, Libre. ahora lo podés hacer Ahora libre. lo podés hacer libre. A Ahora lo partir podés de ahora hacer. lo Perdón, podés pero hacer libre. tienen que Después- presentar la vacuna. Sí, por ejemplo, Doble los vacunación. boliches, por ejemplo, se puede entrar hasta el 50%, pero vos cuando entrás tenés que presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis o una dosis y un PCR de las Che, últimas 72 otra pregunta, horas. Ricardo. ¿Se les habrá escapado no abrir universidades? ¿O No. lo hicieron a propósito? Porque hoy jodían, decían, che, los estudiantes universitarios júntense a preparar las materias en los boliches, porque las universidades cerradas Sí. y los Hay una boliches explicación que dio el abiertos. ministro, En se ese puede caso- caber o no. Dio una explicación, Bueno, se abrirá. Ricardo, el ministro, la comparto con usted y usted dice que le parece. Él lo que dijo es que como ya empezó la cursada y que hay muchos chicos que están acostumbrados ya a la modalidad virtual y que no viven cerca de la universidad o que se fueron a su lugar de Termina origen el para año. cursar Raro. virtualmente. Sí. Para mí no No, al yo les lugar, puedo contar- pero bueno, a ver, perdón, Pero ella le quienes pongo tenemos- yo. Déjame abrir Yo con soy Ricardo. tenemos Déjame, hijos Ricardo. o Ya voy, hijas Diego. universitarias, Para Laura, les déjame pasa abrir con eso. Ricardo, porque está Dicen- pirando para hablar. Dale, Ricardo, ¿qué te parece a vos esto? Decime. Yo creo que yo hubiera priorizado abrir las universidades. Vos. Por ejemplo, creo que hay, yo lo he vivido en la campaña electoral, muchas quejas de los estudiantes universitarios que no haya educación presencial. Hay universidades que ya abrieron, por ejemplo, una que yo soy profesor, UCEMA, abrió y tiene clases presenciales. Obviamente hay clases Mucho virtual. virtuales, pero digamos, hay una mezcla ahí, sobre todo cuando hay gente más joven de profesor. Yo todavía voy a la virtual, pero Claro, digo, claro. creo que hay una gran demanda en los estudiantes universitarios de volver a la actividad universitaria normal y me parece que hay menos riesgo en eso que en otras cosas que se han habilitado. Que se han habilitado. Diego.